como hacemos todos los viernes en la tertulia de En Contacto por Avant Noticias. Y esta destacados y admirados por mí, columnistas, periodistas, pero sobre todo amigos y contertulios en esta mesa de En Contacto. Empiezo de izquierda a derecha para que no haya confusiones. Elsbeth Lenz, estás aquí con la política en rosa y su presencia además que engalana la tertulia de En Contacto. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches ya, ¿verdad? Sí, ya tardes noches. Aunque bueno, ya anochece más tardecito por la primavera, pero aquí estamos con Ángel, contentos y felices. Qué bueno, muchas gracias. Y por acá está, ya la escucha usted todos los jueves, Ana Laura Pérez Mendoza. ¿Cómo estás, Ana? Bien, muchas gracias. Gracias y además pues muy contenta de estar ahora sí en el estudio. Sí, ¿verdad? Acompañándote, sí, claro. Muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Y por acá un viejo conocido de estos lares, amigo además de muchos años en las lides periodísticas, Aurelio Contreras. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estamos? Muy agradecido de la invitación y con bienvenido muchas a ganas de grillar un ratito en viernes en la tarde-noche. Podremos, será poco, ¿verdad? Poco. No se nos da. Sí. 3 columnistas en la mesa. Ay, yo cuando dije vamos a hacer la tertulia de los viernes con 3 columnistas, bueno, pues vamos a ver qué sale, ¿no? Y esta semana ha habido muchas cosas, pero yo quisiera empezar, si les parece bien, porque hay muchísimos temas, por supuesto, en la agenda estatal, nacional, sin duda alguna, pero hay un evento que ayer mueve a la reflexión y me parece que es importante detenernos en él. El Día Internacional de la Libertad de Prensa, 25 años se cumplen de la proclamación de esta fecha. Es una fecha importante, creo yo, para reflexionar, para conmemorar el estado en que se encuentra la libertad de expresión en el mundo, pero también viéndolo desde la óptica local, porque no lo podemos desligar, ¿no? ¿Cómo están las condiciones hoy, en 2018, las condiciones del ejercicio periodístico aquí en el estado de Veracruz, después de este sexenio, ¿cómo llamarle? Difícil, brutal, Letal, trágico. Es que hay muchos ¿no? calificativos, ¿no? Para el sexenio de Duarte y en la relación con los cortos, periodistas. ¿no? Y todos se quedan Todos se cortos. quedan cortos para el terror que vivieron muchos de nuestros compañeros comunicadores. Creo que, bueno, la CEAP surge de la necesidad de tener un mecanismo, ¿no? Ana Laura tendrá datos, cifras, pero pues es aberrante que Veracruz se haya distinguido durante 6 años por tener los más altos índices de criminalidad, los más altos índices de ataques contra la libertad de expresión, los más altos índices en todo lo negativo. Y creo que en todo el país, al menos el estado de Veracruz, fue el que tuvo mayor número de víctimas, ¿no? Así es. Así es. Así está y la contabilizado, situación sí. no ha cambiado tanto, pero sí, al menos durante el sexenio de Duarte sí fuera considerado más peligroso que Afganistán, ¿no? Sí, es cierto. Hablando del número, al menos, de asesinados, digo, ¿no? si hablamos de casos de asesinatos, el número es preocupante, es espeluznante por lo menos, ¿no? De hecho, Veracruz, digamos, en los recuentos que hay, ayer leí hay unas cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de 2000 a 2017, es decir, 17 años, digamos, este nuevo siglo, en todo el país algo así como 150 asesinatos de periodistas, Veracruz a la cabeza con 27, casi 30. ¿No? Es decir, una tercera. Altísimo. O sea, Demasiado. muchísimo. O sea, en Sí. ningún lugar del país, en ningún otro estado del país llegó a escalar tanto. O sea, si bien hubo otros crímenes, como el número de Veracruz en año tras año, creo que lo superamos, ¿no? Pero ¿por qué es importante, por ejemplo, y por qué resalta tanto el asesinato de periodistas? A ver, ¿por qué es tan relevante o más relevante incluso que, no sé, los médicos, que también, porque bien También mencionas tú, hubo claro. un asesinato espantoso. crímenes. racha, ¿no? A ver, ¿por qué? Bueno, finalmente, pues porque los periodistas cumplimos una función social, porque al matar a un periodista por causa de su trabajo, pues lo que buscas es callar a la sociedad, ¿no? Entonces, finalmente por eso escala, por eso llama más la atención cuando asesinan a un periodista que publicó algo que incomodó a alguien, que hace una crítica, ¿no? Que cuando matan a cualquier otra persona, ¿no? No es que valga más, sino que el valor intrínseco del trabajo que hace el periodista, pues implica que no solamente se le silencia a él, sino que se silencia
a la sociedad en su conjunto. Como vocero aquí, de la sociedad. claro, aquí el tema, incluso por eso es que hay tanta atención por parte de organismos internacionales, por parte de los países europeos que han pasado por dictaduras. Uno de los síntomas de que se está en una dictadura es precisamente el silenciar a la prensa, a los medios de comunicación. Entonces, un síntoma de que la democracia está en problemas, está en decadencia, es precisamente el ataque a la libertad de expresión. Y ahora se suma el derecho a la información, que es un concepto que es relativamente nuevo. Todos lo tomamos más por el tema de la libertad de expresión, pero también va intrínseco el derecho de la sociedad de estar informado. Claro. Y por eso es que es tanto el impacto y la importancia que le dan los organismos internacionales y la sociedad, por el efecto que tiene precisamente en lo que la sociedad está conoce del alrededor y de las personas que los gobiernan y toman las decisiones. Ahora, en ese sentido, por ejemplo, tú que estuviste en Europa, hay unos datos que yo incluso recupero hoy en la columna que publico aquí en eldemócrata.com respecto del informe que da a conocer la UNESCO con motivo de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa. El informe se llama Tendencias Mundiales de la Libertad de Expresión y Desarrollo de los Medios en el Mundo. Y por ejemplo, fíjate, la región, en todo el mundo, digamos, hay asesinatos y agresiones contra periodistas, pero la región en la que menos casos hay es Europa y los países de América del Norte, Estados Unidos y Canadá, por ejemplo. En cambio, los países donde hay mayor incidencia de asesinatos de periodistas es el norte de África y la región de Oriente Medio. Obviamente, ¿no? Siria, el conflicto árabe-israelí, la región, digamos, egipcia y demás. Pero después de esta región, que es la más violenta, digamos, algo así como casi 200 casos de periodistas en 5 años, la segunda región más violenta para el ejercicio de periodismo es América Latina. Y América Latina no está, digamos, en la condición de guerra que está Siria. No, y de América Latina es México. Y de América Latina es México, sí, exacto. Ahí voy. 127 casos en América Latina, más de 60 tan Más solo del en México. 50%, ¿no? Más del en México, 50% claro, en es México. muy En ese representativo. sentido. En su ranking que acaba de dar a conocer Reporteros Sin Fronteras, pues México ocupa el lugar 147 de casi 200. Pues es una barbaridad. Es terrible, pues. Ni siquiera Venezuela está tan abajo. Ya para hablar de un ejemplo. Oye, para seguir con las comparaciones estas. Sí, pues, pero de un Tirarnos ejemplo al que piso, se pone. Aurelio, o sea, No, se pero trata de ver con, no sé, pero positivo. pues no vamos. puedes ver positivo cuando finalmente las agresiones continúan, ¿no? Cuando Claro. los asesinatos continúan y y sobre todo lo más importante, la impunidad permanece, Sí, que aquí- ese es la clave del asunto, ¿no? Aquí quisiera, hace poco, el año pasado, estuvo aquí de la UNESCO, de la Oficina de Derechos Humanos, estuvieron revisando México, hubo una misión especial para México, y ahí ellos, en el reporte que tienen, que del año 2010 a la fecha son 73 homicidios los que cuenta de manera oficial en este 73. de 2010 para acá. Ok. Porque además también hay que mencionar algo. Hay un incremento de la violencia, al menos aquí en Veracruz, ya tomando un poquito más el tema de Veracruz. Sí. Yo, en la experiencia que he tenido, no solamente aquí en la Comisión Estatal para Atención y Protección a los Periodistas, creo que del año 2010 es cuando se desata la violencia, al menos aquí en el estado de Veracruz. Esto ya venía en varios estados de la República, derivado de la problemática del crimen organizado, de cómo va creciendo el narcotráfico, y se van haciendo cada vez más violentas, ¿no?, estas bandas delictivas. Y aquí en Veracruz, el año 2010, cuando desaparece el compañero Evaristo Ortega. Ok, ¿no? sí. Entonces hay varios elementos en ese momento. Aunque podríamos irnos más atrás incluso, ¿eh? Sí, pero digamos que es cuando como que estalla de manera más fuerte, ¿no? Como que había, obviamente, casos aislados, podríamos hablar de Raúl Git, por ejemplo, que fue varios años antes, pero en ese momento es como que se desata, y entonces en el año 2011... Jesús Mejía, Martínez Ajá, de la Torre. hay más en ejemplo. el 2011, y el 2012 definitivamente fue el año más letal. Además, lo que
la crueldad también con la que se ataca a los compañeros periodistas también fue algo que nos cimbró a todos, ¿no? Al Estado y obviamente a los que nos dedicamos a este oficio. Tú querías decir Pero algo ahí. a mí me parece que esto es el resultado, lo que hemos comentado aquí. México es relativamente, la democracia en México es muy joven y por eso la agarran de tonta, lo hemos dicho aquí. O sea, eso el otro día lo dijimos con Bernardo. Sí, sí, sí. ¿Por qué tenemos tanto? Porque la democracia en México y en muchos países de Latinoamérica es tan joven que realmente no es algo que esté manifiesto. ¿Hay democracia en México? Yo creo que no. Entonces por eso es que ocurren estas cosas. ¿Por qué en Europa? Porque Europa tiene muchísimos años ya de experiencia, por decirlo así. Ellos ya vivieron lo que es la represión total, por ejemplo, en la época nazi, con Franco en España, con Mussolini, o sea, ya saben lo que es la censura y no quieren regresar allá. Sin embargo, nosotros vivimos de modo latente y muy light lo mismo, porque nosotros en realidad la democracia es tan joven aquí, es algo novedoso, efímero, efímero, es algo... Pero no por eso habría que cuidarla más, porque está todavía como... Sí. Yo ahí Sin difiero embargo, no lo muchísimo. estamos haciendo. Yo difiero mucho porque Está creo bien. que México ha pasado por muchas luchas, estamos hablando desde la independencia, la revolución, donde los hermanos Flores Magón, bueno, en el ejemplo de lo que es la represión, ¿no? A la prensa. Y también, bueno, tenemos el movimiento del 68 también, o sea, México se ha sufrido bastante en Pero ese lo que tema. vimos en Veracruz, Pero Jesucristo, el se problema, parece mucho. siento, mi particular punto de vista es que, el nivel educativo que todavía tenemos es muy bajo, entonces tenemos una sociedad todavía muy manipulable por esta situación que le cuesta discernir, incluso cuando le dicen una verdad o una mentira, ¿no? Entonces, esa es una situación que, te digo, yo siento que sí tenemos esta Somos lucha, un pueblo inmaduro. pero en somos muchos muy aspectos. inmaduros, somos muy ignorantes en la mayoría de los Ignorantes, casos. Pero la además educación creo que tiene está- que ver también con una cuestión de indefensión Eso. en varios flancos, ¿no? Claro, también. Porque el periodista termina, cuando se mete en un problema, por decirlo de alguna manera, termina solo, Con un salario porque mísero. los medios de comunicación no se preocupan por No proteger al respaldan. periodista, no respaldan, ¿no? Pues ya te demandó, pues ya ni modo, ¿no? Pues ya a ver cómo le haces, ¿no? La Y, indefensión, e la incluso falta de condiciones. finalmente En Europa si te pero aquí no, La empresa va aquí contigo. no, aquí la O sea, empresa New dice York pues Times que te se vaya va bien, con ¿no? días, ¿no? Digo, por hablar de algo tan leve, por así decirlo, como una demanda. Si te matan, pues peor, ¿no? En la familia, pues bueno, Luego pues, ni ya te pagan qué el bueno funeral. era, ¿no? Gracias, ¿no? Sí. Hay factores de riesgo, digamos, en los que se pone el periodista, la profesión. Porque además yo observo una cosa, cada vez que un responsable político, que un funcionario público minimiza, desdeña, Desprecia. desprecia, el criminaliza o desprecia el trabajo de los periodistas, ahí se está poniendo al periodista en un estado de indefensión. Es Así decir, es. ahí es casi decirle a cualquiera, pues mira, como dice mentiras, le puedes hacer lo que tú quieras. No, y aparte, claro. bueno, es que quién sabe en qué andaba metido, porque mira la vida que llevaba no es acorde al salario que tenía. No, Siempre lo así escuchas, ¿no? Es lo primero que Y te hasta sale, los ¿no? mismos compañeros lo dicen de pronto, que eso es un tema también, que somos muy poco solidarios en el gremio. Yo no me considero parte del gremio, de verdad. Yo No, pero respeto como mucho. no, Yo respeto mucho el trabajo que hacen muchas reporteras, amigas mías, y no me considero haber llevado a cabo todo ese trabajo. O sea, yo sí estoy muy por debajo de, pero también me doy cuenta que muchas veces entre nosotros, por decirlo, no somos tan solidarios. No somos nada solidarios. Nada solidarios. O sea, y de Nada pronto le va solidarios. mal a Solidarios. uno y bueno, o sea, es que no somos solidarios. Y muchos yo he oído de compañeros decir, bueno, quién sabe en qué andaba metido, o sea, No, y creo que no es era lo ideal, ¿no? lo que se oía recurrentemente durante De el muchos sexenio de Duarte, compañeros, ¿no? claro. exactamente. Era la salida- los es que la salida estaban más bien fácil, ¿no? con el sistema, con el régimen, no, pues quién sabe qué hizo, quién sabe, o ya para qué publica eso, ¿no? Claro. Lo curioso es que ahora que Que ahora se sienten deslindan o están completamente. del otro lado, piden solidaridad. Fíjate que ¿no? aquí, Muchos de ellos, ¿no? y hablo aquí ya también a nivel institucional, de parte de la comisión, sí ha costado como que un poquito de trabajo que se entienda. A ver, hay leyes a nivel internacional, México suscribe, ¿no?, acuerdos internacionales y por lo tanto tenemos que respetarlos. Ahora,
¿qué pasa? Es muy amplia la definición de periodista, muy amplia, ¿no? Y en algunos casos se consideran hasta el que reparte, ¿no? El periódico. Entonces, eso también implica que para algunos funcionarios les cuesta trabajo entender esta parte, ¿no? Eso no ha cambiado, por ejemplo. Ajá, Antes era la tónica. Cada vez que ocurría alguna agresión contra un periodista, es como decía Elsbeth, además de decir, pues quién sabe qué andaba metido. No, bueno, es que Él no era era periodista, bloguero. era, exacto, Era bloguero. Claro. era taxista. Era taxista, por ejemplo, era taquero. O la más reciente era taquero, Era taquero, ¿no? O sea, Ahora, eso no ha cambiado. no, no. porque Claro que no ha cambiado, Eso digo, es lo acabamos de algo, ver, o sea, ¿no? muchos de los periodistas tienen un negocio de tacos porque en su Porque te salario pagan una 3 pesos miseria. la nota y Te pagan 5 una la miseria. foto, claro. Esa es parte de la indefensión en la que aparte también de la está que el estamos- periodismo, que se sociedad. siguen pagando salarios de hambre, ¿no? Que no tienes prestaciones sociales, que no tienes Bueno, nada, esos ¿no? no son salarios para empezar, Por eso. porque a muchos les pagan la nota y son como comisión y encima tienen que dar Mira, facturas. aquí hay una problemática. Por ejemplo, si tú, o sea, nosotros como institución, oye, vamos a algunos medios en particular, y te dicen, no trabajaba aquí, colaboraba. ¿No? Esa es la diferencia. Sí, porque no asumen ninguna No asumen ninguna responsabilidad. responsabilidad. compromiso de para ningún con la compromiso, así relación es. laboral. o sea, Exactamente, pero aquí también, y aquí con los compañeros, a ver, tienes que definirlo y tienes que saber dónde estás parado, ¿no? Esa es una situación. Pero sí se da mucho esta situación y te comentaba, ahora, en esta definición, y que se debe entender que es muy amplio este concepto de lo que es un periodista, Sí. está la otra parte que también tenemos funcionarios que tienen poca experiencia y tienen la piel muy delgada. Claro. ¿no? No, Que bueno. además- Bueno, ¿qué te puedo que decir sí, yo? o sea, no, Que vaya, pregúntenme a Uy, mí. sí, que una Sí. crítica se asume como si fuera una postura personal, Sí. o sea, yo te critico, por lo tanto te odio. No, a ver, no, yo te Sí. estoy criticando tu función, Claro. ¿no? No es No es nada personal. Pero no es nada no personal, porque mi trabajo es ser observador y y criticar. objetivo, ¿no? Claro, por o sea, supuesto. no podemos negar un hecho porque yo no lo publico. Igual y a mí me ha pasado que de pronto me acusan y no, pues ya deja de publicar, deja de golpear a fulanito, ¿no? Ok, yo no lo vuelvo a tocar en la columna. Sin embargo, la basura ahí sigue. Por Sin ejemplo. embargo, la negligencia ahí está. O sea, Claro. yo no, que me debo a mis lectores y que mis lectores son los que me denuncian lo que está ocurriendo y que yo lo veo. Ajá, y Ok, que digas que me lo callo, o sea, ¿cómo, me lo no? callo, pero no arreglas nada con callarlo. No, además Porque el no. No, al o sea, a ver, contrario, al contrario. que además- la claro, la autocensura es lo peor, que- lo peor que puede pasarle a un Lo peor que puede periodista, pasar a un periodista, pasar, es la exactamente. autocensura, sí. Porque al final es otra forma de agresión, es una de las formas de agresión. Este informe, por ejemplo, de UNESCO habla de cómo se bloquean los sitios de internet, pero hablan que hay un elemento más difícil todavía, que es la propia autocensura de los periodistas. Es decir, cuando los propios periodistas Te deciden limitas, no hablar de las cosas. Eso también va en De detrimento, hecho, ¿no? eso es lo más grave. Del debate público. No, de hecho pues. eso es lo más grave porque cuando alguien se autocensura quiere decir que el agresor logró su objetivo, ¿no? Ahora, Y de alguna manera es como si te Claro. mataran, ¿no? Claro. o sea, no Es tiene una ningún agresión. sentido, no tiene ningún sentido estar en un medio de comunicación o abrazarle el periodismo, porque además hablemos de periodismo, estamos hablando de periodismo, Sí, 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 de ese claro, que investiga, de este Que da el dato duro, corrobora, que opina, ¿no? ¿no? Porque, a ver, Claro. también esto, Que forma opinión. compartir una noticia no te hace periodista. Eso es cierto. ¿No? Eso Eso es, sí. soy facebookero. O firmarte un boletín tampoco. Tampoco te hace periodista. Tampoco, No. tampoco. Que conocemos muchos. Conocemos Sí, muchos. claro. últimamente veo muchas columnas que son Sí. así como 5 boletines pegados unos con otros. Y digo, ay, pero ¿qué pasó? Que eso no es opinión, por ejemplo. No es opinión, no, eso no es ser opinión. columnista, No, eso ¿no? no es No, ser no. columnista. Digo, yo respeto mucho a Eso es hay ser pedacero. muchos. Ay, qué grosero el Aurelio, pero sí es cierto. Pero eso es sí. verdad. No, a ver, el columnista tiene un trabajo todavía doble, porque tiene que leer, ahora sí que tiene que chutarse todo lo que salió. Todo lo que sale. Y verlo, y ir. analizar y hacer su Interpretarlo, propia, claro. interpretarlo y hacer su Y propia. ahora, la falta de oficio político de muchos de nuestros nobles funcionarios De los habla, responsables. es el Sí, es lo doble que de decía. chamba. Claro, Ah, claro. sí. ¿Por Que además qué? tienen la Porque- piel sensible, eso es que cierto. muy Eso es sensible. cierto. Pero es que muy aparte sensible. te la toman, Piel de cebolla. te la toman así como, es que tú me odias. No, no te odio. Sí. Pero no Sí, ni te o conozco, sea, ¿no? te conozco, Sí, o sea, no tengo ningún tipo de sentimiento, ni vaya, ni frío ni caliente, por decirlo así. Pero eso es, o sea, y de pronto es una falta terrible. ¿Por qué? Porque si tú te metes a político,
tienes que estar consciente Por que eres un supuesto, sujeto exacto. observado Claro. y serás señalado Claro. si no haces, como si lo haces mal, como si lo haces bien. No, hagas o no hagas. Y sobre todo si Exacto. no haces. Por supuesto, Exacto. pero además, a ver, cuando alguien asume una función pública, ¿no? A ver, de entrada, llegas con ciertos privilegios que no tiene el ciudadano común, que Es no cierto. tiene el periodista. A Es ver, cierto. desde que, a ver, te pagan gastos de representación, Por ejemplo. tienen servicio de choferes, muchos, Sí, andas en tu un camioneta salario con aire acondicionado, a gusto. bastante, ¿no? Bastante, ¿qué sería, no? Cómodo, ¿no? Para que, ¿no? Y otros muchos, ¿no? Adecuado Hay a tu gente que lleva, por responsabilidad, ejemplo, digamos. seguridad personal, o sea, Claro. bastantes privilegios, y entonces eso es una gran diferencia, además de la representatividad que te da la institución en la que estés, ¿no? Eres O sea, el representante, eres el de, representante de un de- organismo, tienes que Exacto. dar el ancho. Claro, y todos esos recursos no son tuyos, son de Del la pueblo. sociedad y por lo tanto debes de rendir cuentas. Pero muchos les cuesta entender esa parte. Es que No, no pues, sé sea, Dios. no toleran el asunto de rendir cuentas. No, No, pero no. Y- No ¿por se qué les da. ni No le se les da, entienden, ¿no? No se les da. Pero a ver, Por eso hay que obligarlos. Por eso hay Sí, que obligarlos. es que Por eso esa existe es la ahora, función, claro. finalmente, es que la función del periodismo finalmente es hacer que el poder rinda cuentas. Exacto. Claro, Eh, es a el la equilibrio, sociedad, sí. ¿no? Que eso tiene Cuestionar que al- ocurrir a por los responsables salud y políticos. por crecimiento de un país. O sea, no podemos tener un gobierno que no rinda cuentas a la sociedad si no es una monarquía, por decirlo así. Solamente el Aguas, Luis aguas. No, y XVI. fíjate que aquí, Aguas, Todavía no aguas. llegamos a la parte electoral. Sí, no, y fíjate que Y sí, tenemos que hacer la primera pausa. Está Allá, muy sabrosa bueno, la está. plática, pero estamos llegando a las 7 de Veracruz. La política en rosa de Elsbeth Lenz, que está por Hola, acá. buenas noches. Está también Ana Laura Pérez Mendoza, que es columnista en el periódico Notiver Notiver de Veracruz. de Veracruz. Y Aurelio Contreras con su rúbrica, que se publica en todos lados, yo creo. No hay portal ni periódico que no se publique. Uno que otro sí, que, Uno que que- otro. que- que ¿Qué le no saca, quiere? que le Aquí saca el parche. en el demócrata.com, Aquí me publican. aquí está, ¿Pero aparece estás? tu No. columna. ¿No? No. Pero bueno, estás por Algún No tiempo, debe de pero rompimos relaciones por... Ya por malas leches. hablábamos del tema de libertad de expresión. Obviamente no lo agotamos, ni se puede agotar, porque es imposible en una mesa de estas características. Pero hay otros temas también en la agenda de esta semana. Empezaron las campañas por la gubernatura del estado, y estamos conociendo que en 15 días, sí, de este viernes en 15 días, Ajá, ya es la será el primera- primer debate. debate. 18 de 18 de mayo, Así es. el primer debate entre los A las candidatos 8 a de la la noche. gubernatura. Finalmente ayer el Consejo General del OPLE tomó un acuerdo que ya Que platicamos platicamos ayer. ayer con Ana Laura, y yo quisiera escuchar sus opiniones porque hubo mucha polémica en torno a este asunto después del debate presidencial, por ejemplo, cómo iba a ser el debate acá de los candidatos a la gubernatura de Veracruz, que si el esquema de siempre, que si se les iba a poder preguntar. Hubo ahí declaraciones de una consejera muy desafortunadas diciendo que pues qué riesgo, que no sé qué, y al final el OPLE ha sacado este acuerdo. Vamos a ver cómo lo toman también los partidos y los Pues ya propios empezaron a candidatos. poner las segúnes. Ya le empezaron a poner a segundos, a ver Pero es cómo, que no cómo la ven. no podemos esperar, o sea, quedarnos en el esquema del pasado. O sea, No, si toda la definitivamente. política en México está yendo hacia ese sitio, hacia el acceso a la información, pues tendremos que dar también los pasos, y el OPLE los tendrá que dar. La polémica se el generó. problema es que el INE lo preparó para llegar a lo que vimos. Claro. En el OPLE los obligaron, se sintieron Pero qué obligados bueno. por las críticas. Por las Pero qué bueno circunstancias que lo también. Sí, hicieron. pero el problema es que ya lo aprobaron, pero ahora a ver cómo le sale. Porque Bueno, el bien, asunto es cómo lo no les preparen, iba a ¿no? salir de ninguna manera. ¿Por qué? Porque nuestras propuestas políticas no, digamos que nuestros políticos mexicanos en este momento no son de propuestas dentro de la campaña, son de desprestigio y de descalificación de uno al otro, porque eso es lo que vende. Entonces, un debate de poder defender una postura, una política pública y lo que sea, eso no lo vamos a ver. Yo quién sabe. Yo quisiera. ¿Quién A sabe? ver, yo creo que Yo- no nada más en México, ¿eh? En Rusia. Sí, claro, por supuesto, hemos visto cómo hasta se han liado a golpes en los debates. Bueno, espero que no lleguemos aquí. No. No, bueno, no Pues, creo, ese no me nivel, imagino a ¿verdad? Pepe Yunes trenzado con Cuitlao. No, claro que No, no. no, pues no. Pero Que sí, yo creo que gana yo Pepe. sí celebro el que hayan hecho este cambio, que la cordura haya llegado
al OPLE, y que entiendan que también los tiempos han cambiado y que se iban a ver muy mal. Luego de la regada de Tepache de la Claro. comadrita Tania, digo, estaban obligados, o sea, la verdad, Además, ¿no? Creo o sea, que- estaban creo que obligados a abonó hacer algo. bastante Abonó, a que ella hubiera ayudó. Aquí el asunto va a ser ver cómo manejan los filtros de lo que aprobaron, ¿no? Porque lo que aprobaron fue que los ciudadanos puedan preguntar. Pero evidentemente lo que es de esperarse es que los war rooms de cada candidato vayan a mandar a su gente Hacer las preguntas. a hacer las preguntas, ad ¿no? hoc. Entonces, aquí la cuestión es cómo verdaderamente podrá garantizar el OPLE que lo que llegue a la mesa del debate en el que estén los candidatos sean preguntas de los ciudadanos Regulares. reales, ¿no? Que no Claro. tienen De a pie, digamos, de que la no- calle. que no tengan que no trabajan en un así una tendencia, no, ¿no? no, tendencia Definitiva, tenemos ¿no? todo, no, que no trabajen para un candidato, ¿no? Ahora, Directamente. partimos- a Base ver. de la campaña. A ver, partimos de la idea de que, por ejemplo, en el debate presidencial, las preguntas de los periodistas, de los tres moderadores, tres destacados periodistas de nuestro país, fueron hechas motu propio, es decir, que ellos las hicieron, o el INE, pues digamos, El INE, ¿no? le echó ahí No, yo una creo que- mirada. Yo sí creo que yo las creo que hicieron las hicieron ellos. ellos Yo también creo que las y el hicieron INE ellos, las sí. autorizó. Claro. Yo creo que debe haber sido así, ¿no? ¿Algo así valdría la pena Yo creo que plantearlo sí. acá? Yo creo Yo que, creo sí, que ya sí. desde el punto en el cual dieron el paso, vamos de gane. Ya no Bastante. se pase, porque hubiéramos quedado con aquel esquema aburridísimo donde salía cada uno que como la Como vez momia. pasada, Sí, como sí, momias, con que era una cosa que a la mitad perorata la pagabas. horrible. Ya vamos de gane. Sí. Definitivamente Roma no se hizo en un día y tampoco es que el OPLE sea... Pero yo veo más resistencias de la clase política veracruzana a aceptar este nuevo esquema de debates que lo que Sí, vimos en el debate presidencial. porque pueden quedar exhibidos. ¿No? Eso no Claro, les gusta, aquí ¿no? también, claro, también es cuestión, a ver, yo les comentaba, en el debate anterior que vimos, se notó la experiencia parlamentaria de algunos candidatos, y eso les ayudó bastante. Aquí, Que dijeron puras mentiras, pero las dijeron pero muy las bien. dijeron, las Bueno, supieron pero no decir, ¿no? necesariamente eso se vio reflejado en, o sea, por ejemplo, digamos que el puntero fue el que menos participó y creo que fue el que más salió raspado, Pero y ni el- siquiera así que la gente tampoco se ve reflejado en las Pero te encuestas. comentaba, pero en el momento del los debate debates sí se no- notó la experiencia. Los debates Sí. no hacen ganar elecciones, per se, No. definitivamente. Ni ¿no? las redes Te sociales. pueden dar una pauta para que conozcas lo que piensa o dice un candidato, Claro, pero claro. quien piense que un debate va a ser ganar o perder a un candidato, pues está Sí, equivocado, definitivamente. Claro, Tampoco es la panacea, ¿no? Claro, pero bueno, sí es importante, ejercicio- sí es un ejercicio importante, para la interesante, gente pensante claro, que va a votar. por supuesto. Porque mucha gente pues prefiere irse a echar la chela y a ver el partido que quedarse a ver un debate, ¿no? Pero fíjate que la estrategia que manejaron, no estamos con el INE, la audiencia fue muy alta, porque de hecho no Sí. había otra cosa, ¿eh? No, el No había domingo, nada. a esa hora. Era eso. Nada, o era eso o eso. O eso. o los programas de concursos de Televisa. Así ¿no? es. Ahora es Entonces la también- gente por eso Qué bueno. también Ahora, hubo una también- buena audiencia. También fue el primer debate donde realmente las redes sociales tuvieron una presencia fuerte y Sí, protagónica, que completamente. no, Que no había ocurrido. Vamos, que hace 6 años ya existían las redes sociales, pero no tenían este protagonismo que tienen. Claro, Sí, claro. esa Esa penetración. Esa penetración ¿no? que tienen. Ahora, acá en Veracruz, por ejemplo, se ha elegido en viernes, a las 8 de la noche. Sí, para que nadie lo vea, ¿no? Para que ya te agarre la hora del amigo desde antes, ¿no? Claro. Y Digo, los aquí estamos compromisos de en- Jalapa yo creo que sí Aquí pegará, estamos pero en el la de Veracruz tertulia y es más tendremos complicado. tertulia ese viernes seguramente para analizar previamente el debate, pero bueno, es decir, en viernes a las 8 de la noche es un buen día, es una buena hora. No, No, definitivamente no. O sea, No. cualquier experto en rating te va a decir que no. Cualquier Eso, expresión, claro. o sea, Viernes en no la es un noche, buen ni el día. sábado en la Eso noche. no Así es. es. Sí, son pero yo creo que hay alguna reunión social, intencionalidad, ¿no? Pero Los medios públicos están obligados a A transmitirlo, transmitirlo. es decir, Sí. en este caso Radio Televisión de Veracruz, ¿cómo se llama? Radio V, que son medios Radio públicos, Radio Más, obviamente, y las estaciones de servicio público que hay en el estado están obligadas. Y las empresas concesionarias
pueden sumarse a la transmisión en vivo. Esperamos que haya una gran repercusión, digamos, para que las estaciones de televisión privada y las estaciones de radio, principalmente la gente que transmita. va en el coche y tal, que está en tiene tránsito. mucha penetración el radio, ¿no? Claro. Y es importante por lo menos que la gente haga un voto informado. Por ejemplo, hablando Sin duda. del protagonismo de las redes sociales, como nos siguen a través del Facebook, vamos a saludar a los que nos están siguiendo aquí a través de Digital 96.9, pero también a los que nos siguen a través de Facebook. La doctora Estela Casados González les manda saludos a Ana, a Aurelio, a Elsbeth, Muchas gracias. porque dice que hay una muy buena mesa. Les manda saludos. Saludos. Gracias, Les saludos. manda también saludos Lulú López, les manda saludos Ay, Mauro sí, Ibarra, Isis Cornejo, Yuri, que ya la saludamos también, Alice Barrios, y en fin, toda la gente que nos está siguiendo a través de Facebook y a través de las plataformas de encontacto.mx y eldemócrata.com. Y bueno, a ver, en ese sentido, ¿cómo vemos estas campañas? ¿Cómo están arrancando las campañas a la gobernatura? ¿Cuáles son los escenarios que se están planteando? Yo les veo todas con tropiezos. Pachorra. Con Así tropiezos. es, Las como- cuatro, como que- pachorra. ¿Las 4 campañas? Bueno, Una, no sé si... Pero hay son que 4 arrancar, ¿no? formalmente. Pero Cuatro sí, claro. formalmente. Bueno, Oficialmente pero- son 4. Sí, pues, Sí, sí. pero las 3 que sí están en competencia, pues digo, el análisis que yo he hecho es el candidato de Morena pues solamente se ve cuando viene Andrés Manuel López Obrador. Si no, pues si hace campaña no sabemos. No estamos Sí, No es estamos cierto, enterados. no sabemos, No, ¿eh? o sea, la No verdad no. sabemos, sí es Digo, cierto. los otros dos pues están haciendo una Están campaña, haciendo su chamba. una campaña pues más o menos a la antigüita, de ir a los pueblos, A ras de tierra, a ¿no? ras de A ras de tierra, tierra, caminando. a juntar mucha gente, una campaña Típica. típica como las sí. conocemos, ¿no? Con presencia en redes sociales por parte de los tres, digo, me queda claro que están tuiteando constantemente, suben a sus páginas y todo esto. Algunos, Pepe Yunes tiene un blog bastante regular o sea, yo pienso que en redes sociales han lo básico, ¿no? O sea, En no redes más- sociales se ve una presencia interesante, pero todavía creo que muy temerosa de entrar a un debate más allá de... Sí, bueno, el discurso de del confrontar, ¿no? candidato Como de que- Morena como que no. totalmente cimentado en el tema de del yunismo, etcétera. El discurso de Pepe Yunes, contrario a lo que pensé, es propositivo, pero también ahora trae una campaña hacia el frente, que sería el contrincante Pues, del sí, PAN PRD. tiene que asumir Y el del como PAN PRD, opositor, ¿no? Claro, Claro. Él asume como opositor, que pensé que no lo iba a hacer. Pensé que no lo iba a hacer, pero lo está haciendo, qué bueno. Y el candidato del PAN PRD, Movimiento Ciudadano, más centrado en sus propuestas del tema de la seguridad, hasta ahorita, en esta primera semana. Muy lentas, pero bueno, yo creo que empezaremos a ver ya más acción después del primer debate, ¿no? Salvo la mejor opinión Que de es en ustedes. 15 Seguramente, días. ¿no? Pues- Aunque falta mucho para el debate como para que hasta entonces vayan a arrancar, Claro, ¿no? yo siento creo que que van a les tener que faltó- hacer algo... Están- Yo creo que les arrancando. faltó fuerza, la verdad, yo siento que les faltó fuerza a todos en el arranque, porque la campaña no es muy larga. No, son 2 meses nada más. Y además está muy contaminada. gracias. Está muy Adiós, contaminada. gracias. Claro, pero no es muy larga, pero uno la siente como si Claro, fuera Eterna. por la Sí. campaña Sí. presidencial, está muy contaminada por la campaña presidencial y tienen que tomar en cuenta esta parte. A ver, si tenemos, como están las encuestas de los candidatos presidenciales, Sí, sí, sí. a algunos no les favorece aquí a nivel local. Por eso te digo que deberían haber arrancado con más fuerza, precisamente en algunos Para elevar casos, sus para ratings, contrarrestar sí, el claro, efecto que el están efecto. teniendo porque va de arrastre. En el caso de Cuitláhuac es al revés, ¿no? A él le Sí, él conviene. está como Yo creo que está colgado, como agarrado. robaleando, No, ¿no? no, Como pero que la muy él cómodo robalea, con es esto, muy- ¿no? es muy Sí, cómodo. pero pensar que ya la ganó porque va colgado de Andrés Manuel, Bueno, me parece perdón, que sería en la un error precampaña garrafal, yo ¿no? me lo encontré en el cine todo chabacano con sus palomitas en Pero lo que puedes Pepe decir Yunes se la andaba precampaña, matando. puedes Sí, decir, sí. es para O era el militantes. periodo de Claro. silencio. No hay- quizá, no hay- No, era sé. el periodo de precampaña que ya No. Pepe Yunes andaba en reuniones absolutas y matándose todo el día desde Pero, las 6 pero de la en mañana. campaña Sí, o sea, es inadmisible que no, Que estés no- Que no al se 100, vea, ¿no? que Que no se veas, vean, cien, que no no lo se veas. vean. Y por eso lo comentaba, sí está muy contaminada la campaña de gobernatura por este porque aparte tema. la presencia de Cuitláhuac Pues sí. en medios, yo no sé si ustedes la han visto, pero yo no. Porque su estrategia no es en medios, ¿no? De hecho, Andrés Manuel López Obrador, que lleva campaña, ¿no? Que 18 años ya, ¿no? 18, sí. 18 años lleva en campaña, ¿no?
y sin embargo su presencia se está dando más en las redes No, sociales. pero en medios también está, ¿no? Digo, nada más habría que ver el rating de anoche claro. Televisa, ¿no? Pero es adicional ejemplo. a su estrategia política. Y sin embargo, por ejemplo, Ana Laura, perdón, ahí sí, Sí. te interrumpo porque, por ejemplo, yo veo que la estrategia de Andrés Manuel es que está presente prácticamente en todos lados. sí. lados. Yo sí lo Sus creo. adversarios hablan de él, los otros candidatos Pero, hablan a de ver, él, los opinólogos hablan de él. pero no es y creo que- que eso no se está... A ver, es que a mí me parece muy interesante lo que Y está todo está en pasando. los medios, Sí, todo está claro. en los medios. Pero, a ver, es una reacción, ¿no? Pero no es que él, su campaña, salvo los spots oficiales, pero que él sea el que esté propiciando, sino que efectivamente todos, por ser el puntero, ¿no? Todos están puestos su atención a él. O sea, él triplica su Pero yo creo que presencia sí lo por eso. propicia porque además Sí, claro, él aparece no es en la fortuito. propaganda de todos los candidatos de su coalición. Sí. Sí, O sea, pues, no hay sí. candidato Sus páginas siempre están con Andrés de Manuel. esa coalición que no lleve, además del candidato a diputado, a senador, a Andrés Manuel. Y el sea, logotipo de Morena es como Él ya sale en todos trademark. lados. Claro, Claro. pero es porque, insisto, o sea, él lleva una campaña mucho más larga, ¿no? Que todos los demás candidatos. Los demás, él lleva mucho más tiempo y otra, ha aprovechado súper bien. Yo siento más fuerte su campaña en redes sociales y no sé si se han fijado cómo a través de las redes sociales los resbalones que ha tenido los han Se los arreglado, componen, se los sí. componen. y Tienen eso- una estrategia de tienen una redes muy estrategia fuerte desde hace Tienen un una tiempo. estrategia de Así es. redes y unos boots brutales, pero no necesariamente se refleja en el voto, porque muchas veces, No, y a no, mí me ha Ah, pasado, bueno, es diferente, eso es ¿no? a mí me es ha para pasado el debate que me ahí. atacan de pronto en redes sociales. Alguna vez me pasó que tuve un stalker así de horrible. Denuncié y cuando denuncié y descubrieron quién era, la persona que era, bueno, era, haz de cuenta que me atacaba un pollito, vaya. O sea, era al amparo de la red social, se atrevía esta persona a decirme todo lo que jamás Se hubiera haberme- atrevido a hacerle Exactamente, pasar. y en realidad, de todo lo que me decían era verdad, ¿no? Sí, Claro. Entonces, No, pero ni aquí siquiera era un ataque, no era un pero algo real. lo que vemos en las campañas es una estrategia. Sí vemos respuestas muy coordinadas. Y no solamente en el caso de Andrés Manuel, yo creo que todos los candidatos Traen su estrategia, traen su, claro. Sí, claro, ¿no? su Ahora, movimiento en esto de- redes de- estructurado. Muy bien ¿no? El estructurado, tema muy este bien armado, ¿no? de lo de verificativo.mx me parece Verificado, genial. verificado. Verificado.mx me parece, ya verificativo. Ni existe esa palabra, por Dios. Verificado. Perdón. Esa es una iniciativa que surge para advertir o para evitar las famosas noticias falsas, Las las fake fake news, Claro, ¿no? que hay tantas, que hay ¿no? tantas y que en Aunque, redes aunque circulan muy se fácilmente. les han ido dos que tres. Dos que Sí, tres. sí, bueno, pues es que no se puede Sí, no estar se en puede todos todo, lados, porque surgen ¿no? muchísimas No se puede día estar. con día, ¿no? Ahora, ¿qué? Esa es otra de las consecuencias de lo que estamos viendo en ese mundo de las redes sociales, ¿no? Que se esparcen noticias falsas como pólvora. Como reguero de pólvora, Así dice la es, frase, Sí, ¿no? de hecho, precisamente esta plataforma en que se conjugan los esfuerzos de varios medios de comunicación acaban de descubrir que hay ya, digamos, algunas plataformas específicas para propagar este tipo de información. Ya Sí, se claro, son, no son estrategias evidentísimas Claro, porque muy de pronto evidentes, ¿no? surgen, o sea, por ejemplo, ahora que fue lo del Nat Geo del populismo, a los 3 días Ah, la el historia documental del ese PRI, famoso. que ni existe, El ¿no? El documental Que no existe. No existe No el existe. documental. Y lo peor es Fue- que gente súper seria me Fue una mandó estrategia, para decir- fue una estrategia, Fue una estrategia, eso fue para una estrategia, contrarrestar, ¿no? que no les funcionó porque estuvo 6 horas, no al aire, pero estuvo 6 horas en redes y de inmediato dejó de propagarse porque pues se apagó, ¿no? Se dieron Pues, cuenta pues es que Claro, no había había- materia, no no, había no, sustancia. no había documental. No había No documental. existía el documental, El famoso pero lo documental del populismo no intentaron. existía, pues no, Sí, no ¿no? existió. Y el del PRI tampoco. Luego terminaron subiendo otro documental Sí. sobre populismo, pero de hace Pero 10 de años. hace 10 ¿no? años, Claro, claro, que no tenía nada que ver con nada esto, que ¿no? ver con esta propaganda que salía ahí. Que no hablaba de Andrés Manuel López Que, Obrador. claro, para empezar, que no era en contra de Andrés Manuel López Obrador. no. Dice Lulú López que la estrategia de Cuitláhuac no es en medios y que en la calle no lo pelan.
Dice, y me refiero no en la campaña, sino a su presencia general, ya sabes. Ay, que es Lulú, te muy amo, así, muy amiga, así. pero... No, pero ahí está. Bueno, a ver, Pobrecito ya vamos a Y a la lo parte mejor no lo final. pelan, pero habrá que ver cómo le van. Habrá que ver cómo le van las urnas. Es que, Porque sí. por eso Vamos te digo, ya. para él le va Sí, muy bien con él no te efecto provoca peje. mucho, como Sí. que no, pero la marca, La marca que peje. lo respalda, sí. La marca está- Los está- refrescos de respalda, sí. Coca-Cola, Sí. ¿no? Digo, perdón, pero... Oh, ya, Dios mío. Pero Golazo. digo, de pronto salen así como que el refresco ese del Pato Pascual, que de Ajá. pronto se va al corporativo y triunfa, Claro, ¿no? claro, o sea, claro, es como, claro. pues digo, muchos que se han ido a Morena, que han perdido continuamente y de Que pronto... a mí en lo particular es lo que, por eso te digo que veo con tropiezos, ¿no? Porque pareciera que algunos arrancaron bien, pero cuando ya te empiezas a ver las particularidades, creo que a algunos, ¿no? Que razonan un poquito más su a mí voto, sí me que además es pareció. emocional, eso hay que aclararlo. Claro. Nos desgarramos las vestiduras porque sea el voto pensado. No, el voto es emocional. Totalmente ¿no? emocional. Al Pero menos el de la masa, sí. el de la masa sí es emocional, pero sí hay que observar bien quiénes son los equipos. Ya de vamos trabajo de casi, cada ya vamos uno. casi a cerrar la tertulia, estamos casi cerca ya de la hora. Me ha dado muchísimo gusto conversar con los tres realmente, o escucharlos conversar, porque de eso se trata la tertulia, así con mis contertulios, de eso se trata, de que platiquemos. Antes de irnos, a ver, ¿qué podemos esperar? ¿Qué viene enfrente para las próximas semanas antes de las elecciones? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué se ve? Pues ¿Cómo se ve el santo panorama? cavernario. Sí, yo creo que vamos a oír por muchos ahí, por spots ahí. pegajosos, Pegajosos. seguramente. Que ya hay varios, Van a ¿no? dar Que ya hay hasta varios la ahí. cubeta. Y yo creo que va a Con subir de reggaetón. intensidad Pepe Yunes está sacando todo eso el que ha discurso, tenido el discurso guardado. de los Todo lo candidatos, que- ¿no? El Yo creo discurso. yo creo que va a subir de intensidad, va a cambiar el toro, se tendrá que poner más rudo, yo creo, ¿no? Ujú. En ¿Tú ese prevés sentido. más ataques entre ellos, Aurelio? No sé si ataques personales directos, pero sí ataques a proyectos, ataques Ok. a criticar, visiones. criticar claro. proyectos, Así digamos, es, no ¿no? cuestionar, por Claro. ejemplo, lo que presentó Miguel Ángel Yunes Márquez en esta semana, su estrategia de ¿De seguridad, seguridad? que ha sido muy Seguridad. cuestionada, ¿no? Lo que está Pero planteando. que es una respuesta precisamente al flanco Para- más a lo- débil claro. del régimen Y que a la pretende última, la cola prolongar, larga. ¿no? Claro. Y Así es. aparte, al final de la campaña ya tiene eso cubierto. Se puede dedicar a, ¿no? Claro. A mí, yo en algún momento tengo una impresión de Pepe Yunes que lo he conocido durante años y fui alguna vez a un desayuno con Mónica y recuerdo que Pepe Yunes de pronto, o sea, así como que sacó la espada y yo dije, bueno, se desayunó unas enchiladas muy Oh, qué picoso, bueno. ¿qué le pasó? Qué bueno, porque siempre, o sea, ese cambio me parece que es saludable, el señalar, el salir de esa zona de confort en la que siempre Pues es que ha si no, ¿a qué vas a Tiene una que campaña, salir, no? tiene que Digo, salir, Pero ¿no? no, tienes que que no lo iba a hacerlo. hacer, Los yo lo números lo celebro. obligan. Es Sí. muy Lo caballeroso y todo, celebro, pero lo tiene celebro, que lo mostrar celebro, claro, porque no yo es pensé que político no lo al iba a final hacer en del sus día, ¿no? pasadas campañas, siempre estuvo en una zona de confort de la cual nunca salió. Y para una persona como Pepe Yunes, que es tan correcto salir de esa zona de confort y sacar el hígado, no hombre, ya, Pues ya veremos. Yo lo que sí toca veo, ver. y ya creo que ya se Rápidamente, nota, porque ya nos vamos. y lo habrán visto que les habrán llegado muchos, precisamente la campaña negra ya comenzó, Ya están comenzó, llegando, a mí me han llegado la a mí ya me han persona del llegado amor. varios, ¿no? Videitos, ¿no? Sí, Atacando sí, sí, a tal sí, o cual. sí, sí. O sea, y eso ya te habla de que el Ya tono empezaron ya los empezó. correos De que el a tono va a todos, empezar a De que el subir. tono, No, por sí, supuesto, ¿no? O sea, claro, sí. Pues les natural, finalmente. pero es al una final campaña, ¿no? de eso se trata también esto. Yo les agradezco mucho a los tres. Quedamos Claro. embargados para platicar en Cuando- otra tertulia. cuando- Claro, por supuesto. ¿No? Cuando nos- En la próxima, cuando gustes. muy Nos bien. traemos al cuadrilátero de la Reina Jalapa. Gracias sobre todo a usted que nos escuchó, que nos siguió. Buen fin de semana. Buenas noches. En contacto, los noticieros más completos de la radio. Esto fue una producción de Avan Noticias. En contacto.